Sobre la avenida Eduardo Molina, al oriente de la capital, se yergue el majestuoso edificio que es hoy la sede del Archivo General de la Nación y que antes albergó la penitenciaría de la Ciudad de México. La inauguración en 1900 de una flamante cárcel organizada según la vanguardia de los modelos penitenciarios hizo pensar a muchos que la espantosa realidad carcelaria de México había llegado a su fin. El futuro refutaría, sin embargo, aquella esperanza, bautizando aquel edificio con un nombre lúgubre, el Palacio Negro de Lecumberri. La mañana del 29 de septiembre de 1900, el tema de todas las conversaciones es la inauguración de un edificio imponente al oriente de la Ciudad de México. Para el gobierno del presidente Porfirio Díaz y para algunos sectores ilustrados, la moderna penitenciaría simboliza el orden y el progreso que tanto necesita la República. Es decir, hay un gran optimismo que es el optimismo que el Estado mexicano, el Estado moderno, asume como parte de sus grandes proyectos, ¿no? O sea, hay una nueva idea de penalidad y ahora también va a haber la posibilidad de que el preso, es decir, que se demuestre que el Estado es capaz de lograr la regeneración de sus miembros enfermos o de sus miembros antisociales. Pero la nueva penitenciaría, a la que pronto se conocerá como cárcel o prisión de Lecumberri, tiene otro significado. Representa el final de una larga historia de hacinamiento y miseria que se remonta hasta el periodo colonial. Porque antes lo que había eran lugares de encierro, donde al preso se le mantenía durante el tiempo que duraba el juicio y una vez que se determinaba la pena, entonces se aplicaba la pena fuera del espacio carcelario como tal. Era adelantar de algún modo la expiación y sentar un ejemplo terrible, un ejemplo aleccionador que pudiera alejar a todos de la tentación del crimen y hacer notar que la justicia finalmente se había hecho y se había hecho con gran rigor. ¿Esto qué implicaba? Que evidentemente las autoridades no tuvieran mucho cuidado en pensar que el preso debería de ser sometido a un proceso de rehabilitación o de readaptación social. Y por lo tanto no tenían el menor interés en mejorar las condiciones de vida de los presos. Obviamente esto implicaba todo tipo de vicios que nos podemos imaginar. Consumada la independencia, el deterioro de las cárceles despierta la preocupación de algunos grupos ilustrados. La necesidad de dotar al país de un sistema penitenciario es ahora evidente. Pero no es fácil hacerlo, no es fácil hacerlo en un mundo tan violento como el que había entonces, en el que las primeras atenciones de los nuevos republicanos pues no eran las cárceles, no podían serlo, aunque les inquietara, sino la paz de la República y la organización del Estado. Así que durante mucho tiempo se postergó la reforma carcelaria. Entre los pocos respiros que las guerras dejan al país, la idea de un sistema penitenciario moderno se abre paso paulatinamente. Se requieren edificios carcelarios adecuados, se aspira a la readaptación social del delincuente y sobre todo se aboga por derogar la pena de muerte. El Congreso Constituyente de 1857 es la ocasión perfecta para discutir los pros y los contras de las nuevas ideas. La pena de muerte es el tema central del debate. Los diputados liberales se ven atrapados entre sus ideales de regeneración y lo que dicta la cruda realidad del país.
Finalmente obró lo que llamaríamos así muy entre comillas, entre flameantes comillas, la prudencia, y se dijo, muy bien, retengamos la pena de muerte. Retengamos la pena de muerte mientras se establece el sistema penitenciario. Lo cual quiere decir que el constituyente estaba mirando a un futuro que deseaba cercano. No sabía qué tan cercano podría ser, pero que deseaba cercano. Pocos años después de aquel congreso, el presidente Benito Juárez ordenó la apertura de la cárcel de Belén, llamada así por instalarse en lo que había sido el convento de Belén de los Mercedarios. Surgida para hacer frente a la inseguridad de las cárceles comunes, Belén mantuvo y multiplicó aquellos vicios. Hacinados dentro de un tétrico edificio, convivían ahí criminales peligrosos, presos políticos y personas que apenas habían cometido alguna falta leve. Belén era una típica, una enorme, una inmensa prisión promiscua. En Belén se presentaban homicidios, fugas, asesinatos, suicidios, robos, atracos, violaciones. Pasaba lo que pasa donde hay una gran muchedumbre concentrada de cualquier manera, sin un correcto criterio de clasificación o de orden, simple y sencillamente porque ni se creía en él, ni se podía establecer. No obstante el deterioro de Belén, el empeño por lograr la reforma penitenciaria sigue su curso. A ello contribuyen el moderno Código Penal de 1871 y especialmente el arribo de Porfirio Díaz a la presidencia 5 años después. Aunque el presidente Díaz pospone también la abolición de la pena de muerte, el proyecto de regeneración penitenciaria parece al fin un proyecto realizable. El porfiriato propició el relevo de estas viejas cárceles por cárceles establecidas bajo nuevos conceptos, bajo conceptos en lo arquitectónico panópticos y bajo concepciones más o menos piadosas en el sentido del humanismo penitenciario. Con el país pacificado por las buenas o por las malas, un sistema penitenciario moderno se asoma en el horizonte. Su imagen visible será una imponente cárcel en los llanos de San Lázaro, a la que la gente llamará simplemente Lecumberri. La inauguración de Lecumberri en septiembre de 1900 satisface a quienes han abogado por mejores instalaciones para los presos. La penitenciaría es una más de las orgullosas edificaciones del porfiriato. Para un régimen obsesionado con la modernidad y la apariencia, la arquitectura no es un tema menor, especialmente en la capital. El uso de la piedra de una manera más moderna y pues desde luego las estructuras en acero que no se hacían en la Ciudad de México. Hay muchos ejemplos de edificios construidos en acero. Pensemos en el Palacio de Bellas Artes de Adamo Boari, el edificio de Correos, que son estructuras en acero forradas luego con canterías, con mármoles, con piedras. Y esto pues es una nueva manera de hacer la ciudad. Lecumberri guarda una afinidad especial con otro de los edificios simbólicos del porfiriato, el también moderno manicomio de la Castañeda. Ambos representan el afán de mejorar la condición de enajenados y delincuentes, pero también el de echarles fuera de la ciudad visible. Son dos instituciones hermanas, ¿sí? Tienen bastantes similitudes porque obedecen a una misma necesidad de la élite porfiriana. Había una preocupación por convertir a México en una nación moderna, culta, civilizada, y para tales efectos había que controlar lo que se consideraban como los lastres, ese tipo de sujetos que impedían el desarrollo de México. El lugar elegido para la construcción de Lecumberri
es los Llanos de San Lázaro, una zona empobrecida que antes había albergado el leprosario de la ciudad. Esta zona del oriente era la zona de la pobreza, la zona de los barrios, la zona de la marginalidad, la zona de la criminalidad, etcétera, etcétera. Entonces pensaban que un edificio penitenciario, carcelario, no podía tener mayor impacto por la majestuosidad con la que estaba pensado, ¿no?, que asentándola en el lugar desde donde se nutría la criminalidad. Al inaugurarse, la flamante penitenciaría ha dejado atrás 15 años de trabajos constructivos. Su construcción ha corrido a cargo del arquitecto Antonio Torres Torija y de los ingenieros Antonio Anza y Miguel Quintana, con base en un proyecto anterior de Lorenzo de la Hidalga. Todos se han inspirado en la vanguardia penitenciaria europea y especialmente en las prisiones de Auburn y Filadelfia en los Estados Unidos. Erigida sobre una superficie de 5 hectáreas, Lecumberri puede albergar en sus 11 crujías a 800 presos varones, 180 mujeres y 400 menores de edad. Los reclusos cuentan con talleres, enfermería, cocina, panadería y 804 celdas individuales con cama y servicio sanitario. Pero es otra cosa la que hace destacar la cárcel más avanzada y moderna de la historia de México: el sistema panóptico, una idea original del reformador inglés Jeremías Bentham. Estaba construida en forma que la vigilancia se pudiera ejercer con gran ahorro de movimientos y eficacia. Un sistema que aprovechaba la idea panóptica de Jeremías Bentham, es decir, que desde un punto central se pudiera ejercer la vigilancia sobre el gran conjunto. Lo cual permite que el preso se sienta constantemente observado, y eso, según la teoría de Bentham, condicionaba al preso a un mejor comportamiento y a una rehabilitación. A través de su organización en crujías, Lecumberri pretende solucionar un rasgo típico de las cárceles del pasado: la reclusión indiferenciada de los reos. No alojar a todos con todos de manera indiscriminada y confusa, sino procurar colocar con sus semejantes, con personas que tuviesen características similares, que hubiesen cometido sobre poco más o menos el mismo género de delitos, que tuviesen una ilustración, una formación, unas condiciones que no crean una grande y perniciosa revoltura. Entre los muchos aciertos de Lecumberri se encuentra también su nombre, que en lengua vasca significa lugar nuevo. Omnipresente y altivo, el flamante edificio parece vigilar desde su torre central cualquier movimiento. Porque desde ahí, en efecto, se iba a combatir el mal. Lo interesante es que, por ejemplo, la perspectiva que se tenía era que la torre no solamente iba a observar todo, iba a vigilar todo lo que era el edificio penitenciario, iba a observar toda la ciudad. Porque la ciudad está así. Entonces era imponente. Y eso al final de cuentas es muy interesante porque proyectaba esta idea de omnipotencia, ¿no?, de la bondad sobre la maldad, ¿no? Ya no eran solamente los barrios pobres, sino era toda la ciudad la que iba a ser observada. Tras la inauguración de Lecumberri, algunos comentan con orgullo el notable acontecimiento, otros con temor e incertidumbre. El traslado desde la cárcel de Belén hasta el gigantesco penal causa alarma en los presos y en sus familias.
bueno, ya no iban a disfrutar, digamos, de toda la laxitud que se vivía en Belén. Y cuando les advierten que van a ser trasladados a un régimen donde no se va a permitir nada de eso, donde va a haber una disciplina y una vigilancia y una observación permanente, la reacción es esa. El 2 de octubre de 1900, el periódico El Imparcial reseña la impresión que el coloso de San Lázaro causa en los reos de Belén. El célebre asesino Rafael Buendía, destinado a la celda número 1, era incapaz de dar un paso, con las piernas encogidas y los pies torcidos. Acostumbrados a su tugurio de Belén, los reos se encuentran en Lecumberri con que el Estado tiene para ellos un plan muy distinto. En el momento que ingresaban al penal, pues les hacían todo el, ¿cómo se llama? El registro, ¿cómo se llamaba? Procedencia, por qué estaba allí, cuál era el delito que había cometido, y además les tomaban las fotos que hasta la actualidad se toman, ¿no? Una de perfil, una de frente, o sea, todo su historial, pues, de registro que se hacen en cada una de las penitenciarías de México. Apoyada en la experiencia europea y estadounidense, Lecumberri pretende rehabilitar a su población a través del llamado sistema progresivo. Según los reos deberán transitar desde el aislamiento total hacia la socialización y el trabajo. Las primeras etapas del preso, que es el momento más crítico que tiene el preso para empezar a reordenar su propia experiencia individual, está en mantenerlo aislado, en celdas. Y en la medida en que va ganando y va demostrando que está siendo rehabilitado, va a ir entrando a el contacto con los otros presos, hasta llegar al nivel más alto, que es el del trabajo colectivo. De ahí la expresión progresivo, que inicien en el encierro completo y celular y que culminen en formas de libertad precaria, en formas de libertad anticipada, como la libertad preparatoria, como la libertad condicional, que vayan acercando a la libertad a ese sujeto que es el convaleciente de un mal moral. Pero no todas las teorías aplicadas en Lecumberri apuestan por la regeneración del delincuente. Para el Departamento de Antropología Física, que sigue las tesis del italiano César Lombroso, esta regeneración es imposible. Empieza a estudiar cráneos. Bueno, no cráneos, empieza a estudiar a los criminales como tal. Y después va pidiendo que cuando mueren les hagan la práctica forense y empiecen a analizar la forma que tiene el cráneo. ¿Cuál es la conclusión a la que llega? A que el cráneo del criminal es muy parecido al cráneo del mono. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El criminal es criminal por naturaleza. Genéticamente está determinado a ser criminal. ¿Qué es lo que podemos hacer? Desde ahora, encerrarlos. Se aplican las normas o los parámetros que planteaba Lombroso para esas fechas, que era reconocido mundialmente en todas las penitenciarías del mundo donde se estaban aplicando este tipo de estudios. Y a través de esto, bueno, decía él que con la propia mirada en el cráneo te decía la parte oscura de lo criminal que eran estos sujetos. Fieles a las ideas de Lombroso, los médicos de Lecumberri acumulan cráneos de gente que presuntamente nunca tuvo remedio. Muchos de aquellos cráneos están hoy bajo resguardo del Departamento de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aquí vemos, por ejemplo, en la parte de la cirugía que le hacen para sacar la masa encefálica, como lo tenían que volver a exponer, pues hicieron un trabajo de reconstrucción, pegaron la parte de la calota con la parte de la base del cráneo, y en esta parte del parietal tenemos el número de REU que le correspondía. Las fichas y fotografías del Departamento de Antropología Física revelan aún ahora la extracción social humilde y el origen indígena o mestizo de los reos. A través de estos, sabemos que hace exactamente 100 años,
los criminalistas de Lecumberri y los prejuicios de la élite porfiriana llegaron a una misma conclusión. ¿Cuál es la conclusión? El criminal es un ser degenerado y es un ser que está en la escala de la civilización más baja. Hacia 1910, muchos de aquellos indígenas y mestizos estigmatizados se lanzarían en México a una revolución sin precedentes. Lecumberri no permanecería ajena a aquellas transformaciones. En 1900, cuando Lecumberri comienza a operar, todo indica que la aplicación de las reglas del penitenciarismo moderno dejará atrás las deplorables cárceles de México. Pero aquel propósito de regeneración dura muy poco. Atemorizado por los amagos de la revolución, el régimen del general Díaz actualiza en San Lázaro los vicios carcelarios ya bien arraigados en el país. Para el 1910, 1911, empieza a haber muchos presos políticos aquí. Y se les trae, no porque hayan sido procesados, sino se los trae como una forma de represión. Mi bisabuelo es aprendido en Juchipila por estar en contra de Porfirio Díaz y lo traen aquí preso en enero de 1910, entra aquí a Lecumberri. Y yo creo que es cuando Lecumberri, por lo menos en la idea del sistema penitenciario, pierde sentido. En 1912, castigado por no disciplinarse frente a las órdenes del entonces general maderista Victoriano Huerta, ingresa en Lecumberri un hombre que se volverá una leyenda. Mira, yo creo que es muy importante mencionar que poca gente sabe que Pancho Villa estuvo aquí. O sea, generalmente para el momento de 1912 lo ubicamos en Santiago Tlatelolco porque es ahí donde en diciembre, de hecho prácticamente creo que es 25 de diciembre en la Navidad, aprovechando pues que todo el mundo anda en los brindis, decide fugarse. Pero realmente la imagen que tiene la gente es que estuvo nada más en Tlatelolco y no, pasó varios meses, 2-3 meses aquí. La corta estancia de Villa en el penal transmitirá al futuro algunas anécdotas excéntricas. Supuestamente alfabetizado por un tutor zapatista, Villa se dedicó en Lecumberri a estudiar la historia de México y a leer el Quijote. Hay muchas leyendas en estos días de la cárcel de Pancho Villa, de estas de que, por ejemplo, aprendió a leer y a escribir gracias a Gildardo Magaña, este famoso intelectual zapatista que también estaba preso. O sea, realmente aquí parece que tuviéramos un Villa intelectual que se dedica a la lectura, pero no, francamente, pues estaba preso y estaba buscando la manera de cómo liberarse. Pero el encierro del Centauro del Norte dura tan solo unos meses. Será otro acontecimiento mucho más grave el que permanezca ligado para siempre a la penitenciaría de San Lázaro. Tras el golpe de Estado encabezado por el general Victoriano Huerta, este ordena al mayor de rurales Francisco Cárdenas que conduzca al presidente Madero a la penitenciaría de Lecumberri. Es el 22 de febrero de 1913. Imaginemos esa noche del 22 de febrero, sábado en la noche, no había muchísimos automóviles en ese entonces, han de haber hecho 5 o 7 minutos apenas para llegar hasta aquí. Llegan al frente de la penitenciaría y les hacen la indicación de que pues, pasen a la parte posterior, pero en la parte posterior no hay puertas. Entonces, esos 30, 40, un minuto que habrá corrido de que llegan al frente y llegan a esta parte posterior de la penitenciaría, pues han de haber sido eternos. Una vez que se detienen aquí atrás, le dice Cárdenas a Madero que baje, y en el momento en que está poniendo el pie prácticamente fuera del automóvil, le da 2 tiros en la parte posterior de la cabeza.
Después del asesinato de Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, los cadáveres son lavados en el anfiteatro de la penitenciaría. La noticia del crimen vuela por la ciudad y llega hasta los oídos de Sara Pérez, la esposa del presidente asesinado. Es cuando vemos esa terrible escena donde entra de luto totalmente vestida Sara, acompañada por las hermanas, entran a Lecumberri, dicen, de acuerdo a las crónicas periodísticas, que entra al anfiteatro a ver el cuerpo de Madero y lo único que hace es acercarse a él y lo besa en la frente y se retira. Y también la escena es muy desgarradora cuando sale de Lecumberri, pues, se lleva las manos al rostro y se ve que va llorando. En tan solo unos años, el proyecto de una prisión humanitaria ha caído al grado de convertirse en escenario del crimen más doloroso de la historia de México. Tras el asesinato de Madero, Lecumberri se confirma como cárcel política. Así, durante los años 20, ocupan sus celdas lo mismo militantes del movimiento cristero que seguidores de los generales rebeldes Adolfo de la Huerta y José Gonzalo Escobar. Hacia la década de 1930, la costumbre de encerrar a los presos políticos en Lecumberri se mantiene intacta. Un inquieto pintor comunista cae así por segunda ocasión en el Palacio Negro. Tiene 34 años y se llama David Alfaro Siqueiros. Bueno, Siqueiros siempre entró y salió de la cárcel por razones políticas. Entraba porque era comunista, porque era subversivo, porque se organizaba y criticaba a los gobiernos en turno. Y también siempre salía de la cárcel porque había sido un revolucionario, porque había sido soldado en la revolución de 1910 y porque era un gran pintor revolucionario. Era una cosa en contraste. Privado de su libertad en una celda de la Crujiaí, Siqueiros trabaja obsesivamente en su caballete. Ha concebido en Lecumberri la obra monumental que le dará reconocimiento y gloria. En 1930, Siqueiros está alucinando, pensando cómo puede hacer más amplia la celda de 2 por 3 metros de la cárcel. Pinta cuadros muy pequeños, en donde muy seguido aparece la celda de la cárcel, muy seguido. Y después elabora sobre eso y parte de ahí su concepción de la escala monumental. Empieza a ampliar ese espacio de la celda y lo hace flexible. Lo que vamos a encontrar a través del planteamiento del volumen es cómo él amplió este espacio carcelario con la imaginación y con su capacidad de pintor. Y creo que eso es algo fundamental que lo lleva y lo marca para toda la vida. Con Siqueiros nuevamente excarcelado, en 1933 Lecumberri da otro paso más en su proceso de autodestrucción. Tras el cierre de la cárcel de Belén, los presos trasladados a Lecumberri harán de esta una prisión inhabitable. Y eso acabó también con Lecumberri, porque le sumó centenares y centenares de habitantes a un lugar que ya estaba provisto de una población muy numerosa, ¿no? Y bueno, Lecumberri, concebida para menos de 1,000 presos, llegó a alojar 4,000 o 5,000 o 6,000 en algunos momentos de su historia. En cuanto al antiguo edificio que ha albergado la cárcel de Belén, el entonces presidente Abelardo Rodríguez ordena de inmediato su demolición. En su lugar se levanta la Escuela Revolución. Que en su momento fue la institución educativa más grande, pública, más grande del Distrito Federal. Un poco la idea de
cerremos cárceles, abramos escuelas. Suprimamos cárceles, establezcamos escuelas. Bueno, ahí tienen. Aquí donde había una cárcel de oprobio, vamos a tener un centro educativo de excelencia. A pesar de la destrucción material de Belén, su espíritu de oprobio se muda a los llanos de San Lázaro. Buscando reformar a Lecumberri de una vez por todas, Carlos Franco Sodi, un jurista prestigioso y honesto, asume la dirección de Lecumberri en 1936. Después de año y medio de luchar día a día, minuto a minuto, incesante y fatigosamente, para alcanzar los fines propuestos, me convencí de que algunos de mis colaboradores cedieron al dinero de los introductores de droga y alcohol, de que el enemigo, capaz de mantener en la prisión una fuerza constante y activa, desbarataba en un momento lo conseguido en días, semanas o meses de trabajo. Esto hace que tenga una administración sembrada de obstáculos, sembrada de asperezas, y que al final culmine haciendo la crónica de ese desastre en un artículo cuyo título es muy expresivo: ¿Por qué fracasé en Lecumberri? Para la década de 1940, Lecumberri es la más famosa de las prisiones de México, tan famosa como los reos que ahora empiezan a poblarla. El 24 de mayo de 1940, un viejo conocido de Lecumberri, el pintor comunista David Alfaro Siqueiros, intenta asesinar sin éxito a León Trotsky en su casa de Coyoacán. No obstante, las horas del disidente soviético están contadas. 3 meses después, un sicario español a sueldo del gobierno de José Stalin mata a Trotsky en su estudio clavándole un piolé en la cabeza. Confinado desde entonces en la crujía 1 de Lecumberri, el asesino de Trotsky comparte el encierro con otros reos de alta peligrosidad. El más sanguinario de todos se llama José Ortiz Muñoz, alias El Sapo. Se hizo famoso porque asesinó, siendo soldado, asesinó a como 40, 50 manifestantes anarquistas en León, en Guanajuato. En un lugar como Lecumberri, la vocación homicida del Sapo se ve estimulada. Se encargaba de hacerle al director del Lecumberri trabajos sucios, ¿no? Entonces lo sacaban de ahí para que fuera a otras crujías a matar a alguien. Recluido también en la crujía 1 se encuentra Higinio Sobera de la Flor, mejor conocido como el Pelón Sobera. Antes de convertirse en un clásico de Lecumberri, Sobera ha sido un joven adinerado, acusado de matar a 2 personas en la vía pública. Pero el criminal más famoso en la historia del penal toma posesión de su celda el 9 de mayo de 1948. Han pasado 6 años después de que ha ahorcado consecutivamente a 4 mujeres. Gregorio Cárdenas es acusado en 1942 de haber asesinado a 4 mujeres y de haberlas enterrado de manera clandestina en su propio jardín, en un cuarto, un departamento que tenía en el barrio de Tacuba, para ser exacto, en la calle de Mar del Norte número 20. Primero se asoman por la barda y ven un pie que sale del jardín, ¿no? Moscas alrededor del pie. Llega la policía, la desentierran y encuentran el cuerpo de una joven que había desaparecido un par de días antes, y el padre de ella, que era un juez muy reconocido, había hecho todo lo posible porque se movilizara la policía en búsqueda, y era nada más ni nada menos que la novia de Goyo Cárdenas. Para el México de los años 40, orgulloso de su incipiente urbanización,
Goyo Cárdenas es el personaje perfecto. Ávida de escándalos, la sociedad lo acoge como a un héroe equívoco. Goyo Cárdenas fue una celebridad, uno de los, considero el asesino serial más famoso en México en el siglo XX. Bueno, Goyo Cárdenas Hernández es un personaje muy mediático desde el momento de su aprehensión. La prensa lo tuvo en portada más o menos unas 2 o 3 semanas consecutivas, sin importar que en ese entonces la Guerra Mundial estaba también, la Segunda Guerra Mundial estaba en las primeras páginas de los periódicos del mundo. En la Ciudad de México la Guerra Mundial aparecía como segunda nota porque la primera nota siempre fue Goyo Cárdenas, ¿no? Leyenda instantánea del México moderno, la figura de Goyo Cárdenas se discute públicamente en todas partes, pero también se le reinventa clandestinamente, como muestran los cortometrajes pornográficos Bigamia Legal y Un Minuto de Amor. Que no se tiene una fecha de en qué año son filmados, pero se supone, o los investigadores suponen, que son entre 1944 y 1948. Después de pasar algunos años de encierro en el manicomio de la Castañeda, Goyo Cárdenas ingresa en Lecumberri en 1948 con su fama intacta. Cuando llega a Lecumberri, ya llega como un criminal altamente peligroso. Y entonces ya el tratamiento que se le da acá es el mismo tratamiento que se le da a otros delincuentes que tienen, bueno, decenas de asesinatos encima. Y ahí lo primero que pasa es que lo llevan a la famosa celda 16, ¿no? Y es un espacio donde él pasa 10 años encerrado. Autodidacta disciplinado, observador constante de la vida en la cárcel, 3 libros escritos en un encierro de 30 años harán de Goyo Cárdenas el cronista por antonomasia de Lecumberri. Reputado como el más grande asesino serial de México, Gregorio Goyo Cárdenas ingresa en Lecumberri en mayo de 1948. Desde entonces se le mantiene incomunicado por completo en la celda 16 de la Crujía 1. Goyo pasa 10 años encerrado en una celda en desconexión total, ¿sí? Y ahí es donde él escribe su primer libro, que desde mi punto de vista es el mejor de los 3 libros, ¿no? Porque el libro narra cómo le hace él para no enloquecer, ¿sí? Qué estrategias de vida va diseñando para mantener la salud mental. Viviendo propiamente en jaulas de tigre, como esas que usaron en Vietnam, arriba, una jaula totalmente arriba cubierta por una reja, al frente de otra reja y la puerta de metal, ahí vivíamos. Y no salimos para nada. Después se puso la cosa muy severa ahí. Además del estudio de temas médicos y legales, Goyo registra minuciosamente sus experiencias en la cárcel. El resultado es Celda 16, primero de los 3 libros que escribirá en prisión. Celda 16 es un testimonio de su lucha para no enloquecer, pegado a una ventana de 17 por 21 centímetros. Esa ventanilla es una de las protagonistas de los libros de Goyo, ¿sí? Porque es su único contacto con el mundo. Pero el encierro absoluto no es el único obstáculo para mantener la cordura. La violencia de la crujía en que se encuentra también lo es. Ahí el ambiente que era, estaban los criminales más, no sé si los más peligrosos, pero sí por lo menos los que más miedo generaban a la sociedad. Sí. Entonces Goyo dice que ahí conoció, bueno, al Sapo, conoció a Higinio Sobera de la Flor, pero también dice que ahí conoció al asesino de Trotsky. El señor delinquió en el finado León Trotsky, de manera que es todo un personaje. Era una persona sumamente preparada, muy culto, hablaba varios idiomas, un ruso, francés, español, inglés, etcétera. De manera que la situación de él se hizo conflictiva con yo aquí en virtud de que un celador
yo creo que pagado por una persona, un día lo quiso matar desde la parte superior de la atalaya del edificio céntrico de esa circular. Entonces lo que Goyo dice es que ese encierro en esa crujía enloquecía a cualquiera, ¿sí? El que pasaba por esa crujía no salía bien. Tras 10 años de completo aislamiento, Goyo Cárdenas abandona la celda 16. Después de cumplir una corta estancia en la crujía de homicidas, se le conduce hasta el pabellón psiquiátrico, mejor conocido como el pabellón de locos. Él decía, la locura huele muy mal aquí en Lecumberri, ¿sí? La locura, porque eran los que llegaban ahí, a ese pabellón, eran los que ya estaban en un estado de deterioro mental y físico tan terrible, ¿sí? Que ya pues no había ningún cuidado por su cuerpo. Disciplinado y estudioso en el pabellón de locos, Goyo Cárdenas se convierte con el tiempo en un litigante aceptable, no solo en la defensa de sí mismo. Pues realmente Goyo, yo como lo conocí, era un hombre que salía de la crujía de los locos, porque era el jefe de los locos, y salía a dar un rondín a todas las crujías. Él pasaba crujía por crujía y les hablaba a sus clientes, porque él ya era abogado, él ya litigaba. Sí, pero no tuve trato con él. Sabía que era el abogado de los pobres, ¿verdad? Que hacía muchos escritos y ayudaba a mucha gente. Porque litigaba yo dentro de Lecumberri. En consecuencia, diariamente atendía yo a 40, 50, 60 muchachos que iban a plantear sus problemas. Y él decía, no te apures, yo te saco. Así hablaba, güey, yo te saco, yo te ayudo, mijo. Conocí un caso muy típico, un día iba por el anillo de crujías y un chico de la crujía A me gritó llorando. Me acerqué como era natural. ¿Qué te pasa, hijo? Le pregunté. Me dice, fíjese que soy inocente, tengo aquí 8 meses, me robé unas lechugas, 3 lechugas aquí de la Merced, me apañaron, me dijo él, y me trajeron para acá. O robo de 3 lechugas, sí, como 8 no, meses. 8 meses, sí, como no. Y si no protesta ese día, si hubiera seguido si hubiera años. seguido de frente, le dije, estoy dispuesto a cubrir ahorita el daño en propiedad ajena que causó este muchacho. Lo mismo hacían un amparo para traslado, en contra de actos lo hacía de la dirección y de la policía, del mando de celadores. Y lo cambiaban a otro lado, o de otro lado lo cambiaban para acá. A mí me cambió de allá de Santa Marta para acá una vez. Hacia 1960, el multihomicida y abogado Goyo Cárdenas no solo ha encontrado una manera de prevenirse contra la locura, también ha encontrado una forma de hacer dinero. Pero la mayor parte de la población del penal vive una situación muy distinta. Al hacinamiento y la extorsión cotidiana se suman con frecuencia suicidios, violaciones y asesinatos. Lecumberri sigue siendo la suma y la síntesis de la historia carcelaria de México. Al decretarse en 1976 la clausura del penal de Lecumberri, el llamado Palacio Negro era ya sinónimo de corrupción, violencia y crimen. Junto a miles de presos comunes, habían ocupado sus celdas estudiantes y maestros y algunos de los más notables pintores, escritores y políticos de México. Rescatada de su destrucción por un grupo de notables humanistas, Lecumberri se transformó en el nuevo Archivo General de la Nación, incorporando al acervo su propia historia, en el afán de comprender mejor a México y a los mexicanos. En el año de 1900, la inauguración de una moderna penitenciaría en la Ciudad de México asombra a sus habitantes y enorgullece al presidente Porfirio Díaz.
El penal de Lecumberri, llamado así por estar ubicado al final de la calle de ese nombre, es una metáfora del gobierno porfirista. ¿Y esta gran metáfora cuál es? Que somos capaces de civilizar al incivilizado. Que somos capaces de transitar de la barbarie a la civilización. Pese a los buenos augurios, la renovación del sistema penitenciario que debe traer Lecumberri dura poco o nada. Los vicios inherentes a las cárceles mexicanas, como el hacinamiento, la corrupción y la violencia, pronto invaden también el edificio de San Lázaro. Para la década de 1950, Lecumberri es ya la cárcel más famosa y deteriorada de México. Que se fue deteriorando, que se fue degradando, como sucede con las cárceles que se abandonan, cuyos conceptos originales se subvierten y se traicionan, donde se permite la sobrepoblación, que es el cáncer de las prisiones, donde no hay la atención y el cuidado debidos por parte de las autoridades que debieran proveer atención hacia las prisiones, y donde la corrupción avanza y avanza y avanza, como ha ocurrido en muchas cárceles. Pero se fue alterando y alterando y alterando en una forma constante hasta convertirse en el Palacio Negro de Lecumberri. Aunque la descomposición de Lecumberri es de sobra conocida, el gobierno trata de difundir una imagen distinta del penal. Son seres humanos que aun cuando han ofendido a la sociedad, pueden reintegrarse a su seno después de cumplir la condena. Las causas de la delincuencia son complejas, pero un sistema penitenciario eficaz y constructivo contribuye principalmente para combatirla. La educación, el trabajo, el alimento apropiado y el deporte son bases fundamentales para conducirlos a una vida normal. A eso tiende la obra del Departamento del Distrito Federal, borrando la leyenda negra del Palacio de Lecumberri. Pero las autoridades saben que la crisis del penal amerita algo más que la difusión de algunas mentiras. Para aliviar su deterioro, en 1954 las presas de Lecumberri son trasladadas a la nueva cárcel de mujeres. 3 años después toca el turno a muchos prisioneros trasladados a la nueva penitenciaría del Distrito Federal. Hacia 1958, el proceso de modernización del país provoca fuertes tensiones en la sociedad mexicana. Primero los maestros y luego los ferrocarrileros exigen al gobierno libertades democráticas y mejores salarios. La respuesta de las autoridades es la misma: represión y cárcel. En 1960 se suma a los líderes del magisterio y el ferrocarril alguien que ha estado antes en esta cárcel y la conoce de sobra: el pintor David Alfaro Siqueiros. Esta vez ha sido aprehendido por criticar en el extranjero al presidente Adolfo López Mateos. Bueno, lo que pasa es que el contexto político del gobierno de López Mateos es plantear la izquierda, pues, priista, la izquierda limitada, la izquierda que no es subversiva, ¿no? La izquierda que es perfectamente digerible y asimilable. Y para Siqueiros, como militante comunista, como artista subversivo, esto es una mentira. De filiación comunista es, sin embargo, la raíz católica de Siqueiros la que impregna muchos de los cuadros que pinta durante aquel encierro. Cristo es en ellos revolucionario y delincuente a la vez, el hombre del pueblo sublevado. Y por eso pinto a Cristo, recordando a los Cristos sangrantes de mi pueblo. Ese es un Cristo. Hay otro Cristo que plantea que ese Cristo él lo pinta como homenaje a las luchas no de la iglesia, sino de los católicos y cristianos de todo el mundo en contra de los imperialismos. Y él se identifica: ¿no será Cristo como yo, un preso político por disolución social?
Más allá de la importancia de los movimientos magisterial y ferrocarrilero, más allá del carisma del pintor Siqueiros, será otro evento el que haga de Lecumberri la cárcel política más famosa en la historia del país. En 1968, un movimiento estudiantil sacude la conciencia de miles de mexicanos, incluso la de algunos presos comunes en Lecumberri. Mucha gente estaba bien entusiasmada, pero decía, ¡oh! Hasta que se está poniendo México caliente, ¿no? No que pues, puros agachones, nadie hace nada, ni dice nada, nomás a respetar las leyes, esas leyes anacrónicas y despiadadas por gente sin escrúpulos como los que están en el poder, ¿no? La masacre del 2 de octubre en Tlatelolco somete finalmente al movimiento. Capturados, la aventura de muchos estudiantes termina en Lecumberri. Los estudiantes tienen lecturas, ideas políticas, experiencia en las calles, pero saben poco o nada sobre la vida en la cárcel. Yo lo recibí, puro chamaco, ¿no? Y dice uno, estos son los que están haciendo el movimiento allá en la calle. No, estos chamacos zurrados aquí. Poco a poco, los presos políticos irán descubriendo su nuevo entorno. Entonces, todas las personas que saben algo, pues te lo informan, a unos con buena intención y otros con mala intención, pero es una situación en la que estás como recibiendo todo lo que te pueda explicar, ayudar, entender lo que es esa nueva circunstancia. Atrapado en Lecumberri, el movimiento lucha contra el desgaste de la cárcel a base de rutinas de estudio y ejercicio. Todo el mundo hacíamos ejercicio, todo el mundo teníamos ejercicio, teníamos pesas de concreto, hacíamos, teníamos la barra, teníamos un lugar donde jugábamos bases al interior de la crujía y cada tercer día podíamos salir a los campos de fútbol ahorita que son los jardines, a jugar frontenis, a jugar béisbol. Mire, en la cárcel a los compañeros que están ahí estamos estudiando historia de México. Durante todo el tiempo que estuvimos en la cárcel, a las 7 de la mañana les despertaba para que estudiáramos historia. Y aquí teníamos una televisión común. Se venía los chavos en la tarde, principalmente los chavos y los venezolanos, a ver novelas y películas de las tardes. Y aquí en el Torreón, bueno, nos servía mucho para respirar un poquito de libertad viendo las tardes tan hermosas que alcanzábamos a ver hacia allá y que, bueno, añorábamos salir lo más pronto posible. Hacia el final de 1969, una huelga de hambre realizada por un grupo de estudiantes molesta a las autoridades del penal. La huelga de hambre era explícitamente para que se iniciaran los juicios. Después de estar 1 año o 3 meses presos, no se sabía ni cuáles eran las acusaciones, ni nada de nada. Para romper la huelga, el director ordena a los presos comunes atacar a los estudiantes la última noche de aquel año. Escuchamos ruidos, gritos, porque tenían atrapadas a nuestras visitas. Esta gente empieza a gritar, reclamando que los dejen salir. Los presos que oyen estos gritos, los presos políticos, se reaccionan con alarma y entonces salen a ver qué pueden hacer al redondel. Y salimos Marcué, yo, Luis Tomás, a ver qué pasaba con el director del penal. Ya no lo encontramos en su oficina, sino que andaba circulando en torno al polígono. ¿Y quién cree usted que lo custodiaban?
¿Quién se imagina? El mayor de la A, el mayor de la D, el mayor de la E. Los más bandidos y armados de cuchillo, custodiando al director. El director, como no quería el movimiento ese, le dijo a los mayores, suelten a toda la gente en la tarde, que vayan ahí con los guerrilleros esos de pacotilla y róbenlos todos. Y se escuchó un disparo. Siempre me acuerdo que sonaron los balazos, ¿no? Que yo tenía una de las niñas abrazada y de repente se volteó así con su carita muy curiosa porque tenía de sus lentes dobles, ¿no? Y me dice, ¡oh, cohetes! Le digo, sí, mijita, cohetes. Y a la voz del disparo, o sea, se tornaron totalmente agresivos. No, sobre de ellos, que son camellos, decía toda la prosa ahí. Y sobre de ellos, ¿no? A Luis Tomás y a mí nos corretearon hasta aquí. Hasta aquí ya no pudimos llegar a la M, pero además con fierros pelados. Los habían llevado en una cobija. Entonces nos llevaron corriendo hasta aquí y aprovecharon los presos comunes para saquearnos todo. Todo nos quitaron. Todo, absolutamente todo, más que lo que traíamos puesto. Todas sus cosas. Eso parecía es una locura. 2 años después de aquel suceso, en 1971, la mayor parte de los integrantes del movimiento ha dejado Lecumberri. Como este cuadro de la cárcel de Lecumberri, que así lo llamo, es la universidad de Lecumberri. Yo aprendí mucho más en los 2 años y 9 meses que estuve en la cárcel o perseguido que en todos mis años de universitario. Es la Universidad de Lecumberri la que yo recuerdo con más cariño. El encierro de los estudiantes de 1968 en Lecumberri es ya un capítulo importante de la historia de México. No obstante lo difícil de aquella experiencia, algunos de ellos reconocen hoy que su situación era mejor que la de la mayoría de los presos comunes. La mayor parte de los que caímos a la M, a la C y a la N, tuvimos condiciones especiales. Por ejemplo, nos permitían traer la comida de fuera. Nos permitieron, no en los primeros meses, pero con el tiempo, nos permitieron tener sonido, tener televisión, pagar las materias que debíamos. Pero para el grueso de los presos comunes, la realidad carcelaria es violenta desde el mismo ingreso. Apenas conducidos a su crujía, son recibidos por el jefe o mayor de la misma. El mayor nos dijo, aquí no están allá en la calle, aquí si alguno se cree con muchos huevos, que los deje colgados aquí en este clavo, tenía un clavo ahí clavado. Aquí que los deje colgados. Cuando se vaya de aquí, los agarra y se los lleva. Pero mientras aquí los únicos huevos que van a estar aquí son los míos. Eran personajes muy importantes, en los que se había hecho un gran depósito de autoridad y de confianza, y que tenían su manera de conducir las crujías, su estilo personalísimo de gobernar la crujía, que también es una forma de gobierno, ¿no? No el más democrático ni el más piadoso, por cierto, pero pues había orden. Para los recién llegados, la autoridad del mayor se hace notar enseguida, tan pronto como las primeras noches pasadas en el cuartel. Una especie de celda de bienvenida. Era una celda de, ¿qué le digo yo? Póngamele 3x3, pero para dormir 30, 35 personas ahí. Bienaventurados aquellos que ya tenían su literita. Eran 3 literas. ¿Sí? ¿Pero los demás? ¿Ahí apachurradotes?
Al desgaste que producen las noches en el cuartel, se agrega otro durante el día, la fajina. La fajina es que a las 4 de la mañana te levantan y te dan o un palo que alguna vez tuvo una escoba, o un par de botes de agua que tienes que irte hasta el fondo corriendo, llenarlos, venirte corriendo, tirarlos, correr otra vez para allá, volverlos a llenar, tirarlos, mientras los que traen disque una escoba van arriando y atrás vienen otros con un trapito, una jerga, me dijo. Es un trapito que van secando. A las 7 de la mañana otra vez, la misma faena. A las 11 de la mañana otra vez. A las 12:30 del día, otra vez. A las 5 de la tarde otra vez. Y a las 9 de la noche otra vez. Esa es la fajina. Tállale, 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 aquí, tállale allá, ¿sí? Y ay de ti si te quieres levantar, porque si te quieres levantar, te la damos, te la armamos. Órale, trabájale. Nos metieron a unas coladeras a que con la mano sacáramos todo el excremento y luego nos dieron un tabique para que raspáramos la coladera que y la dejáramos como nueva, ¿no? Era para que aflojaras el billete. No les importaba tanto que estuvieras ocupado, sino quebrantarte de tal manera, porque era agarrote limpio. Entonces, pues, con tal de quitarte esa tortura, ponías a tu familia a que consiguieran el dinero como diera lugar. Y los que no tenían dinero, era horrible ver cómo los traían. Para quienes son incapaces de aguantar las duras condiciones de la cárcel, un poco de dinero puede hacerles la vida más llevadera. Y si el dinero sobra, el preso puede asegurarse incluso una estancia placentera. Este lugar fue llamado el Palacio Negro de Lecumberri. Palacio porque el que tenía feria, tenía dinero, podía vivir como en un palacio. Lo que quisiera tenía. Y dele vuelo a su imaginación. Lo que quisiera. El que no tenía dinero, esa es la otra parte del nombre, negro. Negra se las veía. Entre los miles de hacinados en Lecumberri, solo la fuerza personal o el dinero rescatan al recluso del hambre y la violencia. Los que no tienen nada de eso se ven forzados a sobrevivir de otra manera. Ahora sí que casos de la vida real. Había gente también pues, que tenían economía o tenían dominio sobre algunas personas, pero tenían también sus desviaciones. Eran homosexuales. De hecho, y eso era normal. Así como que tú me haces el paro en esto, me haces el paro en lo otro, y órale, mira, y atórale. Mira, esto me trajeron, llégale. Pero ¿sabes qué? Me vas a hacer aquí el favor. Y me preguntó el juez, ¿por qué hizo usted esa arbitrariedad con ese señor, con ese muchacho? Le digo, lo que pasa es una cosa, le digo, mire, uno ahí está, francamente está uno ahí cansado, ¿no? Cansado le nombramos nosotros a que con ganas de una mujer. Y si la mujer no se presenta, porque no hayan podido ligar nosotros, estamos impedidos en este lugar. Pues llega un lailo allí, así le decimos allá a los... Llega un lailo allí, pues bienvenido, ¿no?
Entonces esa es la... Sí, le digo. Él entró con un papel higiénico en la mano y diciendo que necesitaba 3 pesos. A falta de dinero, el sexo se acepta muchas veces como moneda de cambio, pero los reclusos no siempre pueden pagar con sus propios cuerpos. Si tú tenías buenas hermanas o una buena esposa, atractiva, yo veía la manera de acercarme a ti. Cuñado, mi cuñado, el domingo que venga voy a estar ahí contigo en la visita, cuñado. Se sentían tan presionados que muchos dieron a sus esposas ya voluntariamente, dieron a sus hijas, a las hermanas. Pues tenían que, a veces, ¿no? Pero el dinero solo explica una parte de la vida en el penal. Junto a la prostitución, la extorsión o el cobro de deudas, se encuentran la simple venganza, el afán de exterminio, la violencia sin más. ¿Eran frecuentes los crímenes en Lecumberri? Sí, como no, muy frecuentes. Cuando despertaba uno en la mañana, daba uno gracias a Dios de haber dormido y amanecido vivo. Hubo una semana en mi crujía en que casi andábamos pero recostados hacia la pared. Porque todos los días, uno con los pies para adelante, en esa semana. Lo reportaban que se ahorcó. Así leía uno en la prensa, ¿no? En la crujía E, en la celda 47, se encontró al interno fulano de tal que se ahorcó. Y una vez encontraron a uno que se ahorcó, sentado así como está tú, amarrado con una corbata de lavamanos. Se ahorcó. En el tiempo que usted estuvo ahí, ¿como cuántos suicidados habrá visto? Bueno, cantidad enorme. Sería, pues, pecaría yo si dijera cantidad, pero sí constantemente, unos 4 o 5 a la semana. ¿Cómo cuánta gente habrá enterrada aquí en Lecumberri? Calle 12, mi jefe, no me queme. Pues yo le podría decir muchas cosas, pero es que no, usted me está mandando al cadalso. No. Al margen de la autoridad oficial, los reclusos en Lecumberri han creado su propio reglamento. Para aquellos que lo violan gravemente, existe un castigo extremo. Se le conoce como el apando. Los apandos eran en general más de uno, pero en fin, había algunos muy prominentes y conocidos. Los apandos eran celdas, una celda elegida en el conjunto de las celdas, en la cual se confinaba a quien observaba mala conducta o a quien se deseaba apandar. Pues normalmente se apandaba a quien se pasaba de gandalla. Y quien se pasaba de gandalla era tanto así como decir, ya picaste a uno, ya picaste a otro. Habían violado a otro chamaco también, porque se daban violaciones, muertes, robos, por X causa ibas al apando. Pero eran, te digo, apandos de 3, 4 meses, 6 meses, también como que sí sentías la cárcel dentro de la cárcel, por eso se le decía así. Aparte de ello, estar oliendo allí lo que defecabas o lo que orinabas. En situación de encierro total, de oscuridad completa, sin servicios sanitarios, con muy escasa comida,
y en ocasiones en indeseable compañía. En 1976, la supresión de los apandos por el último director de Lecumberri es precedida por una inspección de los mismos. Tuve que detenerme a las puertas del apando porque me impidieron los médicos que entrara. No entre usted, director. No es posible entrar. Va usted a contraer una enfermedad. La pestilencia que despedía el apando al abrir su puerta era insoportable. Aunque no todos los reos han pasado por el apando, la mayoría conoce bien otra prisión extrema, una prisión mental conocida como el carcelazo. El carcelazo es el cansancio de todos los días lo mismo. Todos los días. Sí, hay momentos en que quieres que te maten o que mates. ¿Y cuántos por ello mejor al suicidio? Ja, caray, es horrible en verdad. Entre los muros del Palacio Negro, cada reo libra a su manera una batalla interior para vencer la angustia del encierro. Para la mayoría de los presos, sin embargo, el remedio más a la mano contra el carcelazo es la droga. Las drogas en los penales es un mal necesario. O sea que siempre tiene que haber, porque es una manera de tener a la gente relax. Que las drogas son un mal necesario es algo que la autoridad de Lecumberri puede aceptar fácilmente. No solo tolera su tráfico, sino que lucra con ellas. Cantidad. Hubo una vez que me dijeron que les forjara la mota aquí adentro. Y me pasaron 15 kilos de marihuana. Y yo de cada kilo sacaba 25 paquetes de cada kilo, 75 paquetes de cada kilo. 75 paquetes de 25 carrujos cada paquete. Eran carrujitos donde salía una motita así, no muy cara, pero con eso cualquiera se ponía gustoso. Durante décadas, los habitantes de Lecumberri fueron sometidos a una experiencia extrema de humillación, violencia y temor constante. No obstante la crudeza de la vida en prisión, algunos reclusos recibían de sus familias no solamente apoyo económico, sino también respaldo emocional. Para los presos políticos de 1968, las visitas familiares significaron un alivio en la época más dura de sus vidas. Particularmente los domingos. Era una verdadera fiesta. O sea, venían compañeros, familiares, amigos, amigas, nos traían mucha comida y compartíamos el pan entre todos los de la crujía. Mi hijita chiquita explicaba que su papá trabajaba en un restaurante, porque cada vez que iba de visita, pues todo el mundo estaba comiendo y todos los demás sirviendo. Tú podías entrar a cualquier celda y comer ahí. Y de hecho nos quedaba comida para 1 o 2 días más. Para los reclusos menos afortunados, sin embargo, la familia podía tener otro significado, el de una preocupación constante. Le dije, madre, no quiero que te vuelvas a parar aquí hasta que yo te mande a hablar. Aquí ya no quiero que vengas a volver a verme. Y me lo cumplió. Mi madre no volvió a pararse ahí a Lecumberri. No me gustaba, porque las familias también son las que sufren. Uno está ahí adentro preso, pero la que sufre las vejaciones también son los familiares de uno.
los extorsionan, los vejan, los encueran. Para otros, la visita conyugal constituía una forma de recobrar su dimensión humana, al menos por un momento. El amor, y no simplemente el sexo, podía ingresar a la celda bajo la forma de una mujer. Entonces un día vino la chava y le regalé un anillo de oro, ¿no? Toma, ponte ese anillo, creo que luce más en tus manos que conmigo, le dije, ¿por qué lo quiero yo? Y le gustó. Y me dice, Juan, te voy a venir a ver a ti. Y era bien buena gente, entrábamos a la conyugal, y otro día agarraba, se quitaba los anillos, se quitaba la cadena, y me los echaba en la bolsa de mi chamarra. Y se iba, su reloj, se iba y no se lo llevaba. Pues me ayudaba a vivir aquí. Más allá del alivio que significaban la droga, el sexo, la visita conyugal o la familia, algunos reclusos encontraron en la religión una solución más profunda, una solución radical para una situación igualmente extrema. Me dijo, ¿sabes por qué no me he vuelto loco en este maldito infierno? Le dije, ¿por qué? Y me dijo, ¿ves ese librito negro que está ahí encima de mi buró? Tráelo. Y yo me acerqué y tomé el librito y le miré el canto y decía, Santa Biblia. Y ahí recibí yo a Jesús en mi corazón, en ese celda. Y leí, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Llegó un momento en que yo quería que me mataran o matara a alguien y andaba pero diario buscando bronca hasta que llegué a una predicación de un hermano que fue a predicar la palabra de Dios. Y en ese momento experimenté una liberación. Hacia la década de 1970, la descomposición de Lecumberri es irremediable. En 1976, el presidente Luis Echeverría decide finalmente clausurar Lecumberri. La gota que derrama el vaso es la fuga de otro recluso famoso, el narcotraficante Alberto Sicilia Falcón. Esto generó un enorme escándalo y bueno, el presidente de la República seguramente dio un golpe como si lo estuviera viendo en su escritorio y dijo, se acabó esta etapa, vamos a emprender alguna otra, necesitamos renovar la dirección. El 30 de abril de aquel año, Sergio García Ramírez toma la dirección de Lecumberri. En el marco de una nueva ley de readaptación social, su labor será la de cerrar definitivamente la cárcel y trasladar a los presos hacia los nuevos penales de la ciudad. Después del traslado de los últimos reos, el último director de Lecumberri da un paseo final por la cárcel vacía. Pues ahí estaban todas las evidencias de lo que había sido Lecumberri, lo que se había dejado por allí, efectivamente, zapatos tirados, la ropa sucia, objetos, hojas sueltas, periódicos, los graffiti que había por todas partes, grafitos por todas partes, ¿verdad? Clausurado el Palacio Negro, la idea de demoler el edificio avanza en los círculos oficiales. Al igual que su antecesora, la cárcel de Belén, se trata de borrar la historia del penal a punta de mazo y piqueta. Es comprensible. Tantas cosas habían pasado en Lecumberri. Tantas cosas. Para tantas gentes, para tantas generaciones de mexicanos, tenía Lecumberri tan malos, pero tan malos recuerdos,
que es comprensible que se quisiera abolir esos recuerdos y esas páginas de la historia de algún modo, y el modo más gráfico de hacerlo, más dramático de hacerlo, era borrando la cárcel. Ante la inminente destrucción de Lecumberri, un grupo de arquitectos y humanistas encabezado por Alejandra Moreno Toscano se presenta ante el presidente Echeverría. Creyeron que no era adecuado destruir ese edificio para destruir esa institución. Destruyamos la institución, pero no destruyamos el edificio. Y entonces fueron, cuando esto cundió en ese medio, fueron a visitar al presidente de la República y alegaron con muy buenas razones en favor de que se preservara el edificio. Se suspendió la demolición, se cerró Lecumberri, se esperó a la llegada del nuevo gobierno y el secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, y el nuevo presidente, don José López Portillo, tomaron la decisión de convertir aquello en otra cosa. Una vez autorizada la preservación del edificio, se impone rápidamente la idea de albergar ahí el Archivo General de la Nación. Hasta entonces, el acervo documental más importante de México ha estado descuidado y disperso. Su concentración en un solo edificio, más amplio y más a propósito para su cuidado, constituye un paso gigantesco para la conservación de nuestro pasado. El 27 de agosto de 1982, tras la remodelación encabezada por el arquitecto Jorge Medellín, el nuevo Archivo General de la Nación abrió sus puertas en lo que fuera la antigua penitenciaría de Lecumberri, al oriente de la Ciudad de México. Desde entonces, el archivo se ha convertido en el más importante centro de investigación documental de nuestro país y uno de los principales en el mundo de habla hispana. Durante buena parte de nuestro siglo XX, el Palacio Negro de Lecumberri constituyó un capítulo oscuro, pero imprescindible, de la historia de México. Tan altivo hoy en el escenario urbano como lo fue antaño, Lecumberri es el testimonio vivo de que la historia de México no admite destrucción ni ocultamiento y que solo en su preservación hallaremos la clave de nosotros mismos.